¿Se escucha? ¿Aló? Se escucha un poco lejano tu voz, ¿Ahora? ¿Se escucha Oscar. mejor? Y ahora sí, un poquito más. Es que podrías hacer un poco más la voz también. Lo escucharía ¿Ahora un se poco escucha un mejor poco mejor incluso. en este momento? ¿Ahorita? Sí, sí se logra escuchar. Correcto, ya. Bueno, mi nombre es Camilo Torres, soy residente en neurocirugía de segundo año del Hospital Almenara y en el marco del curso de telesalud voy a hacer una telecapacitación para ustedes sobre traumatismo vértebromedular, desde los tópicos más básicos de fisiopatología, examen clínico y manejo. Bueno, a modo de introducción, decimos que el traumatismo vértebromedular constituye la primera causa de muerte en la población entre 5 y 38 años, es decir, en personas jóvenes. Desde niños que tienen accidentes habituales en casa y personas jóvenes que tienen accidentes automovilísticos o de otro tipo. Es la tercera causa general de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y generalmente genera una gran tasa de discapacidad. De la misma manera, el costo durante el primer año del tratamiento, por lo menos en Estados Unidos, es muy caro. Puede llegar desde 500.000 a $1.000.000. Además de que genera muchos casos irreparables, en este caso, por el déficit que le genera al paciente. Ahora, ¿cuál es la lesión más frecuente? La lesión más frecuente es la luxofractura a nivel cervical. Le sigue la toracolumbar. Y en este tópico le vamos a hablar tanto del tratamiento prehospitalario, o sea, de los pacientes que ustedes van a ver, por ejemplo, en el SERUM, a hospitalario, que son los pacientes que ustedes van a ver ya cuando estén en su práctica de especialidades. La lesión primaria es aquella que se caracteriza por el tema de energía. En este caso es provocada por la propia causa biomecánica que genera las fuerzas de estallamiento a nivel de la columna. Entonces genera la inestabilidad, genera la compresión, genera la contusión en este caso. Por lo tanto, es la primera etapa, es el primer estímulo traumático que tiene la columna vertebral y que va a dar origen a una secuencia de eventos que va a acabar al final en una disfunción. Entonces, la lesión primaria es de tipo compresivo, contusivo, donde existe muerte celular directa por la compresión mecánica que existe y donde habrá deformación, donde habrán fenómenos más o menos físicos que van a dar origen a la siguiente lesión, que es la secundaria. Después que empieza la lesión primaria, ya se empiezan los mecanismos mecánicos que dieron origen a la primera, empiezan los fenómenos locales de isquemia, inflamación, hiperexcitabilidad neuronal y generación de radicales libres, o sea, todo netamente bioquímico y vascular. La lesión vascular provoca una hemorragia o isquemia progresiva y ruptura de neuronas. ¿Qué pasa cuando hay ruptura de neuronas? Las células de la glía que se encuentran circundantes tienen o pierden la capacidad de recaptar glutamato y promueven la muerte celular. Esta muerte celular genera una irrupción en la barrera hematoespinal. Como ustedes sabrán, por traumatismo craneoencefálico tenemos también una barrera hematoencefálica. Y de la misma manera, su homólogo es la barrera hematoespinal, que es una barrera que es selectiva y que es una fuente de defensa para nosotros. Pero cuando se irrumpe, así como se irrumpe la cerebral, también se irrumpe la espinal y hace que las sustancias inflamatorias, péptidos, vasoactivos, citoquinas inflamatorias, se introduzcan dentro de, la, de la médula y generen una inflamación sistémica severa y un estado proinflamatorio. Luego este estado proinflamatorio, durante las horas o días, sigue el proceso y se libera señales de proapoptosis, es decir, muerte celular programada. Entonces, todos los fenómenos de la segunda fase o lesión secundaria, ¿qué producen? Producen que haya desplazamiento del SR, colapso del espacio subaracnoideo en diferentes niveles y, lo más importante, el canal espinal donde descansa la médula pierde flexibilidad y con ello disminuye la presión de perfusión intraespinal y provoca un círculo vicioso donde va a acabar en isquemia, necrosis, edema y reacciones celulares. Luego viene la fase de shock espinal. La fase de shock espinal es la fase clínica. Es la fase donde se ve ya la traducción clínica de la lesión. Vemos una pérdida de función motora y función sensitiva por debajo del nivel de la lesión, acompañada de reflejos tendinosos y esfinterianos.
también perdidos, pero poco a poco se empiezan a recuperar, digamos, de alguna manera. Entonces, ese pasaje dinámico, desde que empieza ya la traducción clínica de la pérdida de la función motora, sensitiva, refleja y también esfinteriana, hasta llegar al estadio de déficit final, es el shock espinal. Es el estado de aviso donde el proceso de traumatismo vertebromedular ya ha terminado y se establece la lesión. O sea, empieza primero con una fase donde se pierde casi todos los mecanismos, pero luego empiezas a recuperarlo. Entonces hay 4 fases en esta fase de shock espinal, que viene a ser la fase previa a la de shock neurogénico. Como les he dicho, es esa fase donde se ve claramente la lesión, ya la lesión clínicamente, donde hay una pérdida sensitiva motora, esfinteriana y refleja, y que poco a poco va a ir modificándose con el tiempo. Esa fase, digamos que viene a ser la fase en la cual se va poco a poco definiendo cuál será el déficit final del paciente. Y la fase final, el shock neurogénico, que no es lo mismo que el shock espinal, son diferentes terminales, diferentes destinos, es cuando el paciente, aparte de lo que ya tiene el déficit, tiene un estado de pérdida de perfusión, bradicardia, hipotensión, por un efecto en este caso parasimpático autonómico, pero no tiene nada que ver con el otro, sino netamente por los mediadores inflamatorios, y así como cualquier shock distributivo que ustedes ya conocen, donde hay una vasodilatación periférica y hay una pérdida de presión, de la misma manera pasa acá, muy similar al shock séptico o al shock anafiláctico, ¿no? Es un tipo de shock distributivo. Por lo tanto, cuando el paciente llega en este estado, lo primero que tenemos que hacer después, manejar el estado hemodinámico, manejar el estado de volemia, de presión arterial y sobre todo presión de perfusión. Las fases del shock espinal, en este caso vendrían a ser la primera, durante las primeras 24 horas, en este caso hay ausencia de los reflejos, es cuando el paciente está en la primera fase, cuando el paciente pierde todas las funciones, probablemente en la fase donde el paciente se encuentra más ansioso, porque ya deja de sentir las piernas, deja de moverse y deja de sentir cualquier tipo de sensación, incluso esfinteriana, debajo del nivel de la lesión. La segunda etapa ocurre entre el primer y tercer día. La primera son las primeras 24 horas, la segunda entre el primer día, 24 y 72 horas. El paciente empieza levemente a recuperar parte, generalmente la parte refleja, los reflejos cutáneos, los reflejos bulbocavernosos, y en este caso está asociado a la denervación y regulación de N-metilaspartato. En la tercera etapa, que va desde el tercer día hasta el mes, o sea, del 3 al 30º día, ahí se manifiesta por la hiperreflexia. ¿Cómo lo van a ver? Examinan todos los reflejos, van a ver que hay mucho movimiento, mucha respuesta refleja, y también probablemente un Babinski. Y cuarta fase, o la final, está entre el primer mes y el año, incluso como promedio 6 meses. En este caso el paciente está con hiperreflexia todavía residual y con espasticidad. Todos sus músculos están completamente duros. Entonces, estas son las 4 fases. Entonces aquí tenemos la evolución fisiopatológica nuevamente. La injuria aguda, 0,48 horas, es la lesión aguda donde el paciente está con la clínica completamente de todos los reflejos perdidos y con inicio de recuperación, y donde lo que primero predomina es los factores paraptóticos, los mediadores inflamatorios, citoquinas y restos necróticos. Solo lo definiríamos como isquemia e inflamación sistémica. En la segunda fase, en la fase subaguda, que en este caso es de los 2 a los 14 días, el paciente ya tiene una muerte celular apoptósica, ya terminó el proceso de muerte celular, y que ha quedado esas zonas desvitalizadas de tejido neuronal, quedaron con cavidades microquísticas que se unen para formar unas barreras. En este caso, que darán origen a la regeneración de tejido cicatrizal. Más o menos dura de 6 meses. Y la tercera fase, que produce ya después, donde hay fibrosis, hay solamente un tejido denso, fibroso, que se queda en la zona donde habían esos pequeños espacios de tejido desvitalizado, y va a ser como un punto de entrada, punto de inicio para la migración de células regenerativas, pero en este caso fibróticas. Obviamente hasta aquí el déficit está establecido y no hay más que hacer. Se produce de los 6 meses a más de 6 meses. Ahora, el examen neurológico, es importante tener en cuenta que la médula espinal tiene unas vías aferentes y eferentes, y eso nos permite hacer un examen tanto de entrada y salida.
como la médula tiene sus entradas y salidas, sus exámenes, toda la información que recogemos del entorno, el procesamiento y luego la devolución de la misma a través de vías eferentes, entonces es muy fácil poder examinarlo y poder ver el déficit. Generalmente, después de una lesión medular, todo se produce debajo del nivel de lesión. Si por ejemplo la lesión es a nivel de T4, entonces desde ese nivel hacia abajo el paciente va a tener todo tipo de síntomas, desde anestesia, hipoestesia, desde plejía o paresia y abolición de los reflejos de todo tipo, o en este caso esfinteriano, ¿no? Tanto de defecación como de micción. Otro concepto importante a dar en cuenta aquí son los dermatomas y miotomas, ¿no? Los dermatomas son las áreas de piel que en este caso están constituidas por axones sensitivos y los miotomas por fibras musculares que son de origen motor. Cada raíz sensitiva y cada fibra muscular tendrá una función, en este caso un movimiento o una zona en la cual se concede la sensibilidad. Como vemos en el siguiente ejemplo, hay otra definición a tener en cuenta, que es el nivel sensitivo, que es el nivel motor, que es el nivel esquelético y que es la zona de preservación. El nivel sensitivo es el segmento más caudal de la médula con función sensitiva conservada. Por decirlo de una manera, si a nivel de T4 tengo una lesión, todo lo que se encuentre por encima estará conservado y lo que se encuentre por debajo estará abolido. Nivel motor es segmento medular, en este caso más inferior, cuyo músculo clave presenta un grado de fuerza 3. Significa es el grado mínimo de preservación de la parte muscular, la parte de movimiento. Y también se evalúa de diferente manera, como veremos a continuación luego. El nivel esquelético corresponde al nivel de mayor lesión vertebral en el examen radiológico. En este caso vemos a partir de qué nivel está la lesión radiológicamente visible. En este caso tenemos una vértebra, por ejemplo la vértebra T4, T5, T6. A partir de ese nivel vamos a ver todo tipo de lesiones. Pero solamente es algo completamente inocuo, ¿no? No nos interesaría mucho en este caso. Lo que nos importa es la función neurológica, ¿no? En el examen neurológico estandarizado vamos a guiarnos de la guía de Asia, ¿no? El examen de Asia. En este caso vamos a ver que la valoración sensitiva se va a hacer primero a través de dos estímulos, de un pinchazo o de un tacto leve, otorgándole puntajes 0, 1 y 2. En este caso 2 es cuando la sensibilidad o el dolor con el pinchazo están normales, 1 cuando está deteriorado o se encuentra parcialmente conservado y 0 es cuando hay ausencia total de la sensibilidad. Y aquí tenemos como un ejemplo, obviamente están todos los niveles, les voy a pasar después a ustedes todos los manuales que tengo acá para que lo puedan revisar con mucha más calma, pero ya pueden ver esto como un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo estamos en T4 a nivel de las tetillas, esto significa que a este nivel se encuentra la lesión, significa que después debajo de las tetillas vamos a encontrar una total ausencia de sensibilidad. Si se encuentra en sifoides, significa a nivel de T6, significa que desde ahí hacia abajo vamos a encontrar una total ausencia de sensibilidad. Ahora, en la función motora es diferente. Aquí tenemos ya otros niveles que van del 0 hasta el 5, ¿no? El 0 es parálisis, significa que el paciente no mueve absolutamente nada. Punto 1 o 1 es cuando el paciente hace movimientos presentes sin vencer la gravedad. Pueden hacer espasmos, puede hacer contracciones, pero no mueve el músculo. El 2, el paciente tiene amplitud de movimiento, pero con una gravedad completamente eliminada, o sea, mueve el miembro por completo sin vencer la gravedad. El 3, el paciente sí vence la gravedad, serie completa contra la gravedad, pero no tiene resistencia. En el grado 4, el paciente tiene resistencia, significa que tú intentas hacer una contrafuerza a su miembro que quiere moverse y el paciente lo va a poder intentar hacer algo de resistencia. Y el 5 es cuando el paciente tiene la resistencia completa, o sea, la fuerza absolutamente conservada. El NT es cuando el músculo no puede ser testeado, en este caso porque está lesionado, porque está completamente avulsivo, o sea, con una avulsión o con una lesión o simplemente por alguna causa no puede ser evaluado. De la misma manera, así se establece. Y aquí como está en el ejemplo, por ejemplo, si queremos ver el bíceps que evalúa el nivel o el miotoma C5, hacemos que el paciente flexione y tú intentas oponerte a esa flexión. Si el paciente vence tu resistencia, está en 5. Si el paciente no la vence pero intenta y se siente cierta resistencia, está en 4. Si el paciente
intenta levantar, intenta vencer, pero no te vence la resistencia, está en 3, y así sucesivamente. Si el paciente no mueve, ni siquiera puede flexionar ese brazo, está en 0. Y así se evalúa la parte motora. Y de la misma manera como se evalúa la parte del bíceps, el tríceps, el extensor del puño, flexor largo de los dedos y otras lesiones, hay todo tipo de músculos que se pueden hacer ese tipo de examen. Y eso se lo voy a dar luego, chéveres, para que lo puedan ver en forma personal, ¿no? Para que tengan todos los módulos posibles. Ahora, esto es importante también. La escala de Frankel se creó en el año 1969 para poder dar y ver una idea clara, rápida, de qué tipo de lesión tiene el paciente. En grados. En este caso, grado A, la lesión es completa. O sea, el paciente tiene una función motora y sensitiva completamente abolida. No hay nada. En el B, hay preservación sensitiva escasa. El paciente no mueve nada, pero tiene una leve hipoestesia, o sea, siente algo. En el C, hay una preservación motora no funcional. El paciente puede mover, pero no tiene ninguna funcionalidad. Obviamente, está por descontado que la sensibilidad está más conservada. En el D, el paciente tiene una función motora conservada y funcional. Si bien es cierto, no está completamente independiente, pero ya está listo para mover sus músculos y para colaborar con algunas funciones y ser una persona parcialmente dependiente. Y el E es una persona normal, independiente. Bueno, este es lo mismo. La clasificación de ACE se basa casi igual en la misma de Frankel, ¿no? Por ejemplo, se dice que el 85% de los hacia A, o sea, los que tienen lesión total, no recuperan la función. O sea, de todas las personas que tengan una función con una pérdida completa sensitiva y motora, el 85% quedará tal como está. Del 15% que mejorará, el 3% tendrá una función motora útil. O sea, es poco. Más de la mitad de los pacientes debutan con hacia B, o sea, tienen una lesión sensitiva incompleta, o sea, algo sienten y casi nada mueven. Y el 86%, o sea, la gran mayoría de todos, recuperan la función, ya que generalmente por frecuencia estadística C y D son los más frecuentes. Ahora vamos a la parte prehospitalaria. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene un accidente y lo tenemos que ver? Obviamente tenemos que hacer que el paciente tenga los 4 aspectos más importantes en este caso: que el paciente esté rescatado, que el paciente pase por un triaje, que el paciente sea estabilizado y que el paciente sea trasladado. O sea, es todo lo que pasa desde que el paciente lo encontramos en el área del accidente hasta que lo llevamos a un centro de función hospitalaria. Cuando ustedes sean serumistas, lo que van a hacer es eso, solamente hacer la fase prehospitalaria. Pero por lo menos tendrán que saber cómo limitar el daño, ver el tiempo en la fase en la que se encuentra el paciente. Ya le puedo incluso explicar cuál será su pronóstico. Su función de ustedes solo es el traslado, la estabilización y hacer que el paciente llegue en adecuadas condiciones al lugar de referencia para que continúe el tratamiento definitivo en dicha zona. Entonces, ¿en qué consiste esta fase prehospitalaria? En este caso tenemos que ver la magnitud del daño, la magnitud del trauma, la magnitud de lo que el paciente ha sufrido. Ver el efecto anatomofuncional, ver cómo se encuentra el entorno del paciente, establecer la gravedad individual y, a la brevedad, tratar de gestionar la prioridad para el traslado, porque mientras más precoz sea la cirugía y el tratamiento definitivo, los resultados serán mejores. De acuerdo a la distancia y a los recursos en asistencial donde ustedes se manejen, donde ustedes se desempeñen, se podrá tener un recinto asistencial a la cual se derivará y ustedes tendrán que coordinar eso de forma adecuada. La primera parte es el rescate. Los van a llamar a ustedes de su posta, de su policlínico donde se encuentren trabajando y les van a decir: hay un accidente de tránsito en tal localidad y ustedes tienen que recoger. Entonces ustedes se van a tener que acercar a recoger. Lo primero que van a ver es el escenario, ¿no? Cuántos lesionados hay, la gravedad de los mismos, riesgo de complicaciones, cantidad de fallecidos, etc. Y en este caso, ¿qué acciones tienen que hacer ustedes? Lo básico, la priorización, mantener una vía aérea adecuada, tratar de hacer el ABC, cohibir las hemorragias, de tratar de mantener la vía aérea y la parte hemodinámica y nada más, e inmovilizar. En este caso no van a hacer ningún tratamiento, solo inmovilizar y hacer el ABC que ustedes ya conocen muy bien. En la parte triaje es la más importante porque van a hacer la valoración.
la valoración de algunas variables fisiológicas como el Glasgow. Van a haber variables anatómicas donde van a revisar cada una de las estructuras corporales de la persona, y la parte de el algoritmo estandarizado, que pronto lo vamos a hacer ahorita. En la parte 3 es la estabilización. En este caso tenemos que ver el paciente en qué condiciones va a entrar a la cuarta fase, que es el traslado. Vemos una vía aérea adecuada y permeable, tiene que estar ok. Tiene que haber una inmovilización de la columna cervical, que es la más importante, también tiene que estar ok. Cierre de heridas torácicas con gases, y una herida abierta, penetrante en la parte torácica, tiene que estar completamente controlada de la manera más simple posible, pero eficaz. Control de hemorragias externas, en este caso por compresión, y inmovilización con férulas. Luego, el traslado del paciente. Tienen que ver cómo van a trasladar al paciente, y tienen que tener lo más importante, tienen que tener un sistema de contingencia en el cual puedan hacer una corrección de lo que están tratando al paciente. Es decir, corrección de la posición del paciente, si es que esto falla por el movimiento del carro, tracción, palpación de pulsos, un monitoreo durante el traslado, y detención en caso de urgencia para estabilización intermedia. Es decir, si durante el traslado pasa alguna intercurrencia, tienen que estar completamente disponibles y aptos para detener el tránsito del carro, estabilizar al paciente de forma adecuada y continuar. O sea, tienen que tener en cuenta todas esas medidas. Entonces, la parte más importante de lo que les mencioné es el triaje, ¿no? La parte donde van a valorar las escalas neurológicas. La primera escala que van a valorar es la escala de Glasgow. En este caso, van a ver que los pacientes que tengan menor de 13 pues tienen que ser derivados inmediatamente. Segundo, la presión sistólica. Si se encuentra menos de 90, tienen que también apurarse con el traslado. Y tercero, la frecuencia respiratoria. Si se encuentra menos de 10, o sea, con una disminución de la frecuencia respiratoria, o más de 29 con un aumento de la frecuencia respiratoria, tienen que moverse rápidamente. Segundo, variables anatómicas. Lesiones penetrantes en zonas importantes, cabeza, tórax, axila, donde hay mucho componente vasculonervioso importante, y donde hay puntos de depósito de hematomas de gran volumen, sobre todo a nivel de la pelvis y el abdomen. Es importante eso porque eso determina el estado hemodinámico del paciente. Segundo, fracturas de huesos largos. En este caso, el riesgo, ¿cuál es? Que hagan émbolos o que hagan laceración de una arteria importante como la femoral, la humeral, y que generen también un gran shock hipovolémico. Segundo, fractura de pelvis inestable, lo mismo, o del tórax. Ambas llegan a un shock por tercer espacio, por haber un hematoma muy grande. Fracturas expuestas o oprimidas de cráneo, en este caso es hemorragia intracerebral. Epidurales, por ejemplo. Amputaciones traumáticas, shock hipovolémico y shock neurogénico incluso, por el gran daño severo y brusco que tiene el paciente. Y lo van a ver a través del estado hemodinámico, ¿no? Van a ver la presión arterial baja, van a ver resistencia al juego periférica baja, y el paciente va a necesitar no solamente volumen, sino también vasopresores. Y es probable que ustedes tengan que utilizarlos incluso antes del traslado. Ahora, en este caso vamos a ver el algoritmo. En este caso, de toma de decisiones del triaje. Lo primero que tienen que hacer pues es la medición de signos vitales, ver el Glasgow y la frecuencia respiratoria. Y como les dije anteriormente, las variables fisiológicas. Si se encuentra menos de 14, con una frecuencia respiratoria menos de 10 o más de 29, si se encuentran con una presión arterial sistólica menos de 90, o si el paciente es un paciente pediátrico que tiene menos de 9. En este caso, tienen que ver que el paciente se ha trasladado a una unidad de trauma shock. Si no tiene esas condiciones, pueden evaluar lesiones anatómicas. Si el paciente no tiene esos criterios fisiológicos graves, ustedes pueden pasar a la siguiente fase, que es las variables anatómicas que ya mencionamos. El paso 2 es ver, ¿no?, cómo está el tórax, cómo están los huesos largos, cómo están la parte de la pelvis, amputaciones traumáticas, etc. Todo lo que ya mencionamos. Luego de allí pasa parte del traslado. En este caso es alertar al equipo de trauma. Tienen que coordinar con el equipo que lo está esperando en el hospital y decirle en qué condiciones está yendo el paciente, en qué condiciones se dio el accidente. En este caso, ver cómo está el escenario también, si hay eyección de audio, o sea, si el paciente o si el herido fue expulsado desde un auto, si tuvo en su accidente muerte de otros pasajeros, otras personas que están alrededor, si el paciente se encuentra en una colisión atrapado dentro de un carro, dentro de un objeto motorizado, etcétera, ¿no? Si hay síndrome compartimental, etcétera, cosas de ese tipo.
Por último, una vez que ya tienen todas esas condiciones, pueden evaluar otras variables como la del paciente, estados fisiológicos como embarazo, si el paciente tiene inmunosupresiones, enfermedades cardiopáticas, respiratorias, si es diabético, si es obeso, cosas mucho más finas, pero que van a tener en cuenta mucho sobre el pronóstico del paciente. Y por último, ya van a hacer la evaluación y control médico. O sea, van desde lo más priorizable hasta lo menos priorizable. Primero, signos vitales de vida o muerte. Segundo, cosas anatómicas, donde puedes exponer al paciente. Tercero, ver mecanismos de lesión que van a dar pronóstico. Cuarto, variables importantes que van a ver la comorbilidad del paciente. Y quinto, ya viene la parte de traslado. Entonces, así funciona más o menos el triaje. Ver de menos a más. Y todo lo tienen que hacer de forma rápida. No pueden evitar mucho tiempo. En la fase hospitalaria, ahí cambian las cosas, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 50% de los casos va a morir antes del hospital. ¿Por qué va a morir? Por un trauma cerebral asociado, por un trauma del tronco encefálico asociado, por un traumatismo con un shock neurogénico fulminante, por una alteración cardiovascular, por una lesión de grandes vasos que genera una hipovolemia severa. Luego van a haber muertes precoces, aproximadamente en el 30% de los casos. Significa que después de llegar al hospital, a las 3 o 4 horas, los pacientes pueden fallecer por hemorragias mayores. Probablemente es las mismas causas anteriores, pero que han llegado al hospital, pero que al final el pronóstico de desenlace va a ser el mismo. Y lo último, muertes tardías. Ocurren días o semanas después del trauma y son generalmente en las que nosotros vamos a tener muchos casos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer de las muertes precoces y las muertes tardías son las que vamos a evitar. Las muertes inmediatas, para que tú puedas evitar una muerte inmediata, tendrías que actuar de recontra preciso desde que lo ves al paciente en el momento del accidente, en el momento en que te dicen para que recojas al paciente. Entonces, acá viene la parte del triaje hospitalario. Si las víctimas son múltiples, y esas víctimas múltiples de un accidente masivo no excede la capacidad del establecimiento de salud receptor donde vas a referirlos, se eligen las lesiones más graves. Y las más leves se priorizan con menor cautela. Pero si hay un desastre masivo, un accidente, un desastre natural, ahí donde tú sabes que el número de casos va a hacer colapsar el hospital, ahí ya no se elige al paciente más grave, sino al paciente menos grave o al que va a sobrevivir. Entonces, si hay múltiples víctimas, pero el hospital donde vas a referir, el paciente, el número de pacientes o la capacidad resolutiva del paciente no se va a ver afectada, no va a colapsar el hospital, se elige las más graves. Si hay un accidente masivo, donde hay más pacientes de lo habitual, un desastre natural, un terremoto, donde hay muchos tipos de lesionados, ahí es lo contrario. Aquí ya no se toma en cuenta el paciente más grave. Acá se toma el paciente menos grave porque es el que va a dar prioridad. Bueno, en cuanto al manejo de politraumatizado, sabemos que hay una evaluación inicial, ya sabemos, precisa, rápida, funciones vitales, signos de prioridad importantes del manejo de triaje. No debe durar más de 2 minutos. Todo eso que hemos visto, 2 minutos. Desde que viene el paciente, el Glasgow, ya sabes cómo está, ya tienes una idea bien clara de cómo está, ves el cuerpo, ves las lesiones graves, deformidades, o heridas penetrantes, hemorragias sangrantes, etc. Identifica las lesiones importantes y ves cuáles tienen que ver con peligrar la vida o no. Y luego viene la fase de resucitación. Una vez que identificas esos escenarios, viene la fase donde ves lo que ya conoces: la vía aérea, la respiración, la circulación, el control de hemorragias, evaluación neurológica, exposición completa. Luego, el nuevo enfoque ya no dice que tenemos que ver otra vez el área, sino tenemos que ver en este caso, saltarnos a la parte de hemorragia exsanguinante, pacientes que tengan alguna lesión muy severa, y luego el ABCD que ya conocemos. En el examen neurológico, que es en lo que más nos interesa a nosotros, tenemos que ver el Glasgow, que esto ya lo conocen muy bien, y los niveles de TEC. Trauma mínimo, leve, moderado o severo. Sabemos que un trauma severo con un Glasgow menos de 8 tiene que ser intubado. ¿Qué otras causas vemos? Tenemos que ver otro tipo de causas del accidente: hipoxemia, hipovolemia, drogas, alcohol. Siempre esas causas hay que tener en cuenta, porque hay pacientes que pueden estar bajo el efecto de un estupefaciente, bajo el efecto de eso, y no nos va a permitir hacer un examen completo. Pacientes que vienen, por ejemplo, de una caída o un incendio, donde están con hipoxemia, pues en este caso porque están con inhalación de humo, tampoco se puede evaluar, porque están con una encefalopatía, en este caso, tóxica.
Luego que terminamos de la primera parte inicial del ABCD, viene la parte más importante. Ahora viene la parte ya netamente nos dedicamos al traumatismo vertebromedular. Listo. Aquí ya vemos las imágenes, la radiografía, la tomografía y la resonancia. La radiografía es en los lugares donde no tenemos tomografía ni resonancia. Entonces hacemos en este caso cervical, lateral. Aunque no es el estudio ideal para poder hacer esto, nos permite ver cosas groseras. Por ejemplo, como la que se encuentra acá, una fractura tipo C, donde hay un desplazamiento total de la médula, donde hay irrupción de la médula y probablemente el paciente quede con una paraplegia severa después de niveles. En este caso, desde C5, una lesión completamente severa. No va a poder mover los brazos ni las piernas, va a quedar con cuadriplegia y probablemente con una secuela neurológica severa después del accidente. Tomografía viene a la siguiente nivel. En este caso nos permite ver de una manera mucho más clara la lesión. Podemos ver un corte axial, sagital o coronal y ver la magnitud de la lesión, ver si hay estructuras óseas que están invadiendo el canal medular y luego poder ver o valorar el estado neurológico del paciente. Y hay cosas, hay motivos o hay indicaciones para la resonancia magnética. Se dice que la resonancia magnética debería ser idealmente hecha en menos de 48 horas, porque el estudio que te da mayor pronóstico y mejor precisión de diagnóstico es la resonancia, ya que ésta puede detectar a las lesiones tomográficamente normales. Hay lesiones que una tomografía la va a ser normal, pero la resonancia te va a dar otra idea. Por ejemplo, la resonancia permite ver tejido blando, y el tejido blando te permite establecer si hay o no estabilidad de la columna vertebral, si hay indemnidad de los discos intervertebrales y si hay compromiso o no de la médula espinal, lo cual no te permitiría ver la tomografía. Tanto la radiografía simple como la tomografía te ve reestructuras óseas, pero no medulares, discales ni ligamentarias, que son importantes para definir la estabilidad de la columna vertebral. Pero en un traumatismo vertebromedular hay dos elementos importantes: la parte neurológica y la parte del shock. Como vimos en la fisiopatología, el shock es importante. El shock neurogénico genera una disminución de la perfusión por dos motivos. Una, por ruptura de la cadena parasimpática y simpática, en este caso por una irrupción autónoma, y dos, porque el propio daño neurológico directo en la neurona genera una secuencia de eventos inflamatorios que va a perpetuar la isquemia, hemorragia e irritación en esa zona, y obviamente va a acabar con disfunción. Entonces hay dos motivos por el cual tú tienes que actuar. Uno, para la parte sistémica del paciente, hemodinámica, y otro para la parte netamente neurológica. Entonces, para la parte hemodinámica, ¿qué tenemos que hacer? Lo más clásico, la parte de hemodinamia, presión arterial, presión de perfusión y mantener una buena o adecuada irrigación. ¿Qué tenemos que usar? Desde cristaloides, desde poligelina, en este caso coloides, para la parte de la volemia, para la parte de volumen nada más. Si el paciente tiene un shock neurogénico, aplicar vasopresores como adrenalina, y en este caso, si el paciente tiene un estado de inflamación sistémica, metilprednisolona. Sin embargo, es el punto que quiero explicarles. La metilprednisolona ya no se encuentra como medida principal de antes se encontraba como una medida de urgencia. Tenía que ser aplicado entre las primeras 24 horas para romper el ciclo de cascada inflamatoria. Es decir, los pacientes que vienen con un shock, en este caso neurogénico, y obviamente tienen un gran compromiso de mediadores inflamatorios, tienen que romper esa cadena con la metilprednisolona. Pero ya no se va a hacer eso. Ahora hay otras indicaciones y hay otro tipo de ¿qué podría decirles? De variantes en los criterios para poder tener en cuenta esto. Entonces, primero, hemodinámica, hacer que el paciente tenga una presión buena, una presión adecuada, que va más o menos entre 85 y 90 de presión arterial media. Ustedes saben bien que la presión arterial media es igual a la diastólica más un tercio de la diferencial. Entonces, tienen que medir eso. Luego, de manejo del shock, la corticoterapia. Antes, ¿qué se creía? Que la metilprednisolona era el esteroide que estabilizaba la membrana celular, mejoraba el flujo sanguíneo, en este caso, mejoraba la presión de perfusión intraespinal, bloqueaba todos los mediadores inflamatorios e incluso las etapas iniciales de la apoptosis.
Y habían estudios como los estudios nazis, el 1 del 84, el 2 de la década de los 90, donde confirmaban el beneficio. Incluso decían que se tenía que utilizar en las primeras 44 o 48 horas, justo cuando duraba, recuerden lo que le dije anteriormente, el ciclo de cascada inflamatoria, el ciclo agudo, donde el paciente tenía una gran disfunción motora, sensitiva, esfinteriana, y que poco a poco lo iba a recuperar según la cadena de eventos. En ese momento era el momento preciso para atacar con metilprednisolona. Pero ahora hay estudios de una mayor clase. Los estudios que avalaban eso eran clase 3 y clase 2, con un nivel menor de evidencia. Ahora han salido estudios con nivel mayor de evidencia, clase 1, que son estudios controlados, doble ciego, donde se ve que el paciente no tiene ningún beneficio usarlo. No hay ningún tipo de beneficio ni diferencia entre que lo uses y no lo uses. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque simplemente al romper esa cadena, está rompiendo solamente la parte de la barrera hematoespinal. En este caso, la que se había rompido. Vas a romper o vas a quitar los mediadores inflamatorios. Pero la parte, en este caso, funcional, la parte neuronal pura, la parte isquémica de irrigación de la función neuronal no tiene nada que ver con esto. Si bien es cierto, hay liberación de eso, y esa liberación de citoquinas genera probablemente un shock neurogénico, eso no tiene nada que ver en cuanto al pronóstico funcional. Probablemente con la corticoterapia vas a hacer que mejore rápidamente el shock neurogénico. Vas a ver que estabilizará su presión arterial, vas a ver que va a tener un gran componente hemodinámico, pero no va a mejorar el pronóstico neurológico, pues eso depende de otras cosas. ¿De qué depende? De los mecanismos de la lesión primaria, de la contusión, de los mecanismos de presión. Por eso aquí viene que una cirugía precoz probablemente tenga un mejor efecto que este uso. Obviamente, estamos diciéndolo como que no es ahora una urgencia, no es una necesidad, ni tampoco es algo mandatorio usar prednisolona. Entonces la cirugía espinal, descompresiva y control de daños son las cirugías más indicadas acá. ¿El objetivo cuál es? Simplemente reducir la lesión vertebral, descompresión directa de todos los elementos neurales, liberar la médula espinal, estabilizar los segmentos lesionados, inmovilizar la columna y tratar en lo posible de que físicamente la médula espinal se encuentre libre de cualquier tipo de fuerza cizallante externa que genere tracción, y así estaríamos cumpliendo el primer objetivo, que es descomprimir. Entonces, la cirugía, ¿cuáles son las mejores ventajas? Las mejores ventajas es que estás cortando la lesión primaria y estás evitando que llegue la lesión secundaria. Si tú tienes 24 horas que dura la lesión primaria, aproximadamente, y a partir de las 24, 48 horas, 72 horas, empieza la secundaria, que es la isquemia, entonces si tú lo actúas en las primeras 12 horas y cortas eso, estarías limitando el daño y llegue a la lesión primaria. Obviamente le vas a dar los corticoides del caso, obviamente le vas a dar el manejo de presión en perfusión, pero la cirugía quizás es importante en este caso. Pero esto pasaría a un mundo ideal. Nosotros cuando estemos en el SERUM no vamos a poder hacer eso. Probablemente cuando vayamos a provincia, por más que lleguemos al hospital más importante de la región, no vamos a tener una cirugía de columna vertebral adecuada. Entonces aquí lo que nos va a limitar son los daños. Pero nosotros, ¿cómo vamos a contribuir? Vamos a contribuir haciendo un adecuado manejo de iniciar el paciente, ver la magnitud del daño, ver el pronóstico del paciente, estabilizar lo mejor posible y ahora las mejores condiciones a que hagan los diagnósticos correspondientes. Aunque no logremos el objetivo ideal, que es operarlo durante las primeras 12 a 24 horas, por lo menos vamos a llegar al hospital y vamos a hacer que el paciente llegue hemodinámicamente estable. La cirugía debe efectuarse una vez que se completen las imágenes, y las imágenes deben hacerse durante las primeras 12 horas. Entonces, tenemos en cuenta que esto hay que tenerlo muy en claro porque es lo que va a definir el futuro del funcional del paciente. Segundo, acá tenemos algo de time is spine, así como en ACV vemos que tiempo es cerebro, aquí también tiempo es columna, tiempo es médula, ya que aquí la función neurológica también está comprometida. Entonces hay estudios de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, el estudio Surgical Timing in Acute Spinal Cord, en este caso vio 313 pacientes con trauma medular, se lo operó en las primeras 24 horas y las posibilidades que tenía de tener menos déficit al grado de 6 meses fue obviamente mucho mejor que una cirugía tardía más de 24 horas. O sea, a un grupo de pacientes se lo operó en las 24 horas, a otro grupo de pacientes después de las 24 horas. Y a los 6 meses de seguimiento, el paciente dio un mejor pronóstico. Y en el otro estudio, en el que se publicó hace 12 horas, por ejemplo, en el de 12 horas, también se dio lo mismo.
hicieron otro punto de corte, ya no de 24 a más de 24, sino de 12 a 24 y uno más de 24. Y el que tenía menos de 12 horas tenía un mejor pronóstico neurológico que en ese. Por lo tanto, después de ver que el tiempo es algo absoluto, donde mientras más precoz lo hagas, mejor es el resultado, salió lo de tiempo es spine, tiempo es médula. Y es importante que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, en este caso hay algunas medidas, en este caso de neuroprotección, que el paciente tiene que tener en cuenta, ¿no? Una medida importante es la neuroprotección con hipotermia, ¿no? Cuando hay hipotermia, el paciente puede tener una gran neuroprotección. El paciente estaríamos reduciendo la tasa metabólica, el consumo de oxígeno de la médula y el paciente puede tener una mejor recuperación. Se puede llevar hasta 33 grados centígrados durante 48 horas y se comienzan las primeras 6 horas del inicio. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los pacientes que se convirtieron en ACIA-B en las primeras 24 horas fue por la neuroprotección, es decir, un paciente que estaba con una lesión absoluta completa, después de hacer neuroprotección con hipotermia, el paciente llegó a tener un ACIA-B, o sea, a recuperar sensibilidad en menos de 24 horas. Por lo tanto, el pronóstico va a ser mucho mejor. Siempre hay que actuar antes de las 6 horas. Y bueno, otra cosa importante que hemos visto también es el factor estimulante de colonias granulocíticas, ¿no? Las citoquinas es un neuroprotector importante que promueve la supervivencia celular y genera o inhibe a los factores de necrosis tumoral, genera disminución de las interleuquinas 1 y genera un menor cascada inflamatoria. Entonces los factores estimulantes de granulocitos también tienen una gran ayuda en esta caja inflamatoria, pero como un medicamento del futuro. Todavía no tenemos de forma rutinaria este tipo de medicamentos. Y neuroregeneración, pues, ¿no? Ahora, cuando ya las medidas farmacológicas, incluso los proyectos, los medicamentos experimentales no funcionan, ya hay algunas medidas como células madre, en este caso que vienen a ser células embrionarias, pluripotenciales, inducidas, envolventes o operativas, como la célula de Schwann, y que van a generar una regeneración neuronal posteriormente, ¿no? Cabe señalar también que hay una terapia experimental y que está en investigación, no tiene todavía outcomes, pero sí vamos a ver que en el futuro va a ser una gran promesa. Entonces, eso es todo lo que he querido transmitirles. Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Doctor, creo que no habría ninguna pregunta. Todo estuvo claro, doctor. Muy bien, entonces les agradezco mucho su presencia y bueno, espero que pueda haber servido la información que les ha brindado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Listo, a ustedes. Muchas gracias, doctor. De nada, chicos, hasta luego.